Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Las obras realizadas nos va a generar al puerto más capacidad de servicios. No es ni más ni menos que generar riqueza, crear fuentes de trabajo, dinamizar la economía. Cada camión que ingresa al puerto significa una familia que está trabajando. Es la manera que nuestro país tiene para salir adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, una vez más, siempre a las 22 horas, frente a todos ustedes, con un desafío de Jorge Morelo. Y en estos últimos tiempos estamos viviendo situaciones muy difíciles de desencuentros, con comportamientos, con discusiones, con reclamos, con formatos que no son pertinentes a una sociedad organizada. Y si a esto le agregamos casi 2 años de esta pandemia que nos azotó y nos llenó de angustia, de ansiedad, de estrés, que impactaron directamente en la salud mental de cada uno de nosotros, la cosa se pone difícil. Vemos cómo a diario falta armonía. No hay armonía. No la vemos, donde la agresión es permanente, donde la desigualdad se ve en todos los estamentos. Y aquellos que tienen que discutir en favor de la gente están usando este formato de oposición sangrienta entre unos y otros como algo que ya se instaló en la sociedad. Ya es común que la gente grite y que existan todo este tipo de cosas. Mientras aumenta la pobreza, mientras aumenta el desempleo y mientras aumenta las necesidades de la gente que está pidiendo a grito el cómo. Cómo estar tranquilo, cómo tener esperanza, cómo comer. Y en esto hay responsabilidades implícitas de todos aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de los argentinos. Y esto me anima a preguntar, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando estos últimos años? Yo ya peino canas y he visto muchas situaciones. Esto no es de ahora, esto viene hace muchos años. Y hoy tenemos un panel de lujo para hacer un análisis de esta situación. Voy a empezar con el Padre Blanco. Rafael, vos sos una persona que está muy integrada a estas cosas en la sociedad y además tenés la virtud de poder escribir, entre otras, todas las semanas algo que te compromete. ¿Qué nos está pasando? Bueno, creo que, digamos, venimos de un largo camino de desencanto, de frustraciones, que me parece que ha configurado una sociedad, un contexto, así como lo vemos. Digamos, tenemos una sociedad que está enojada, de algún modo furiosa, justamente por ese largo, digamos, camino de desencuentro y de desencanto y de frustraciones.
Y la pandemia ha venido nada más ni nada menos que a dar como el tiro de gracia, ¿no? Para descompaginar aún más, digamos, todo esa situación que traíamos. Sin duda, está también José Luis González Palacios, que es psiquiatra, pero a esto, José Luis, que yo lo detallé, le tenemos que agregar, que me había olvidado, el crecimiento del narcotráfico y lo que esto afecta. Narcotráfico, consumo de Claro, sustancias, obvio. evidentemente, consumo de alcohol, lo que acá decía el padre, indudablemente todo esto tiene que ver también con una cuestión que nosotros lo podemos completar. Hay una definición de salud, ¿no? La salud del completo bienestar biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Evidentemente, si tenés para nada bienestar social, eso se traduce en concepto de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, independientemente de Claro. las enfermedades o los trastornos mentales. Y el tema del crecimiento, de la pobreza, de la desigualdad, de la incertidumbre. Hay una cosa que no nos damos cuenta nosotros. Uno de los elementos que más nos afecta a los seres humanos es la incertidumbre. Claro, por supuesto. O sea, y somos personas Sí, inciertas. es No sabemos como- si mañana vamos a estar Claro, vivos. correcto. Pero siempre tratamos de proyectarnos en función de algo que medianamente lo podemos manejar. Y el contexto actual, social, económico y agregado con el tema de la pandemia, que como dijo acá el padre, tiene que ver mucho como el tiro de gracia que nos tiraron, es que de alguna forma nos generan mayor incertidumbre y por lo tanto mayores problemas de todo nivel, ¿no? Seguro. Charles Fournery, que es economista, él nos va a poder dar un pantallazo de cómo ven las cosas, porque estas cosas que dijimos son una lectura. La lectura de los economistas es bastante diferente a veces. Mira, sí, cada uno tiene su lectura, es respetable, pero nosotros estamos asistiendo, no sé si al final, pero el proceso de decadencia de la República Argentina es muy larga. Comienza hace muchísimos años, uno la fijan, unos se van a 1916, otros se van a 1930, 1949, pero entre 1930 y 1949 se pusieron las bases de esta Argentina, una Argentina que termina en una república quebrada, una Argentina que busca la felicidad de su gente a través del Estado y no a través del esfuerzo propio. Acá el doctor habló muy bien con respecto a la incertidumbre. Claro. Una economía, la incertidumbre es la base, el riesgo que uno va tomando todos los días, riesgo es uno mide las consecuencias, pero vivimos en una altísima incertidumbre y esto viene desde hace muchos años. Entonces, un país que no crece, estamos estancados, desde el año 2011 a la fecha estamos estancados. Y para antes el crecimiento ha sido muy bajo, han sido básicamente rebotes. Con decirte, por ejemplo, que el Producto Bruto Argentino son más o menos 500.000 millones de dólares, tomá la ciudad de Nueva York, tiene 1,8 billones, es decir, triplica. El estado de California es 5 veces la Argentina. Y la de ciudad de San Pablo... No en tamaño. No, en economía. En economía, claro. Estoy hablando de economía. Y la ciudad de San Pablo es 0,3 billones. Nosotros somos 0,5 más o menos. Entonces nosotros nos hemos quedado. Y un país que en los albores del siglo XX estaba entre los primeros del mundo, que había logrado un crecimiento desproporcional, donde los inmigrantes venían acá a crecer, un país que una movilidad social muy grande, por supuesto, país muy rico en recursos, pero era un país que todavía hoy en día estamos viviendo de toda esa época, de un crecimiento espectacular. De un día al otro, hoy estamos en el país en el número 60 o 70, no sé, yo ya perdí la cuenta. Nos hemos ido, es decir, es trágico y es frustrante. Nosotros hablas de fractura social, sí es cierto, pero también una frustración en la gente. O sea, no hay incentivos para poder crecer. O sea, no tiene sentido. Presión fiscal por las nubes, en fin, un montón de cosas que todos estamos viendo. Y una Argentina que debe cambiar. Porque lo más triste de esto, con esto termino, como te decía al comienzo, cuando estábamos fuera de cámara, yo vengo viviendo y repitiendo esta misma historieta desde hace 50 años. Es cierto. Y entonces, es decir, no puede ser. No, bueno, no puede ser, no debiera pero no ser, puede claro, ser, pero no debiera la fractura está.
Está con nosotros el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, y quiero destacar que es uno de los que siempre que los invitamos está presente. Bueno, nos cuesta, lo he dicho, lo he hecho público a veces, un Perú conseguir que los funcionarios vengan a poner la cara, que no es nada fácil, no exponerse a estas realidades que estamos viviendo. Juan Manuel, mira, usted tiene una tremenda responsabilidad, es casi como decimos en este programa, es un desafío permanente el tratar de corregir o reencauzar la situación que estamos viviendo todos los argentinos y que obviamente nadie los quiere, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tenemos una multiplicidad de factores cuando hablamos de esta fractura social. Me parece primero interesante poder tener miradas distintas, disímiles sobre un mismo tema. Yo creo que en este sentido ha habido, como decía el padre, enormes frustraciones y la economía tiene un peso muy importante en el humor social. Claramente lo que uno puede percibir en la calle y lo que nos toca por ahí a nosotros vivir todos los días con algunos sectores que son conflictivos desde el punto de vista de la conflictividad social como tal, realmente da la impresión de que muchas veces la política, en vez de jugar un rol mucho más maduro que tenga que ver con aplacar esos nervios que se generan, los exacerba, y eso me parece que es un nivel de irresponsabilidad muy grande, muy fuerte. No es ese el rol de la política tiene que estar, por supuesto, para resolver las demandas de la comunidad, pero fundamentalmente comprendiendo los escenarios en el momento en que esos escenarios se producen. Lógicamente que cuando hablamos de la pandemia, por supuesto que ha impactado desde el punto de vista de la economía enormemente. Sí. Ahora, desde el punto de vista emocional de la gente, es un impacto que tal vez es difícil de medir, pero también es igual de grande, de tremendo y de grave, porque me parece que ese nerviosismo constante que estamos viviendo tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nos ha sucedido, como decía el licenciado, por supuesto, en un plazo extenso de tiempo, pero también en nuestra historia más reciente, en nuestra historia más próxima, que ha sido tremendamente difícil. Y obviamente creo que tenemos que encontrar los caminos, repito, con madurez, los caminos que nos permitan reencauzar a la Argentina en una senda que nos permita crecer, desarrollarnos y, por supuesto, generar condiciones de igualdad. Porque es cierto que teníamos una Argentina que tenía un crecimiento enorme hace un siglo, pero también es cierto que era una Argentina tremendamente desigual, que era una Argentina para sectores muy pequeños. Bueno, nosotros pretendemos tener una Argentina que crezca, que se desarrolle, pero que incluya a todos. Yo no dudo de que las clases dirigentes, la iglesia, las clases sociales tienen mucho que ver con la situación que vivimos. Yo quiero aprovecharlo, no quiero participar, yo quiero que cambien opiniones, así que te dejo la palabra para ver cuál es la responsabilidad que les compete a cada uno, cuál es el análisis psiquiátrico que hace el otro, cómo lo ven los economistas y, por supuesto, la clase política, que mucho tiene que ver con lo que nos está pasando. Sí, yo creo también, digamos, que la Argentina está inserta, obviamente, dentro de un contexto mundial. El mundo está en crisis. Sí. El tema de la Argentina no es un tema, digamos, individual o particular. Yo creo que hay una gran crisis de liderazgo. Hay una gran crisis de aquellas organizaciones que después de la guerra, en el año 1965, organizaron como para llevar el mundo hacia un progreso, hacia una paz. Y lo cierto es que el mundo ni ha progresado ni está en paz, digamos, porque las tensiones siguen aún muy vigentes, como nos damos cuenta. Y nos damos cuenta también, digamos, que las Naciones Unidas, por ejemplo, que se había puesto un plazo de 50 años para la superación completa de la pobreza en el mundo y lograr la paz, y no lo ha logrado. Y no ha logrado porque, como lo hemos visto en la pandemia, digamos, los países desarrollados, transformados como en clubes selectos, elitistas, digamos, miran siempre, digamos, en resolver sus problemas y beneficiarse ellos, y creo que nos falta como esta mirada de aldea global, pero donde realmente funcione la solidaridad
donde funcione, digamos, la comunidad internacional que acude, digamos, a los distintos países, los que más nos necesitan, para resolverle los problemas. Pero miren lo que pasa, digamos, en las fronteras vergonzantes de los países ricos con el tema de la migración. Hay, me parece que, preguntas muy, muy, muy fundamentales que resolver. Hay un mundo que está en crisis, hay una honda y profunda crisis moral a nivel global que la tenemos que resolver. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo sobre el mundo y la humanidad que queremos, el ser humano que queremos, me parece que va a ser como muy complicado. Está abierto. Sí, a ver, yo creo que sí, sin duda es una mirada global y real la que haces, o sea, realmente es un grave problema porque no podemos definir básicamente el mundo que queremos, este mundo de mayor igualdad. Pero de cualquier manera también eso, hasta cierto punto, es una utopía hoy difícil de alcanzar. Volviendo un poco al tema, que es un poco el tema yo creo que el tema del país, volviendo a la cuestión, tomando la palabra moral, yo creo que lo que necesitamos son estructuras en las cuales las personas se puedan mirar. Y estructuras éticas y morales, que es lo que nos falta. Vivimos en un mundo, y sobre todo en un país, que yo siempre lo planteo como un país psicopático. ¿Qué significa la palabra psicópata? Psicópata es la persona que usa al otro para un fin. Y nosotros vivimos en una estructura política que utiliza al otro para un fin y no se hace cargo de las responsabilidades de cada uno. Yo me imagino una Argentina o un mundo en la cual digan, yo tengo tal equivocación, yo me equivoqué en esto. No la culpa es del otro, sino yo me equivoqué en esto, y tratemos de juntarnos con ese otro que de alguna manera yo puedo decir que puede haber sido responsable en algún aspecto, dejar de ser como un cuadro de fútbol, que el cuadro de fútbol siempre nos mueve la emoción. Soy de River, no importa cómo juegue, quiero que gane. Soy peronista, no importa lo que haga, quiero ganar. Soy radical, no importa lo que haga, quiero ganar. Y la responsabilidad nunca la tuve yo. En estos 50 años, que yo en parte comparto más, por lo menos yo tengo 62, voy a cumplir ahora 62 años, viví en crisis permanentemente. Él me lleva un poco más de años y también viví en crisis, un poco más de la que yo viví. Pero en ninguna de las crisis nadie se hizo responsable de esa crisis. ¿Qué pasaría si alguien diga la culpa o la responsabilidad en este aspecto, en lo económico, en la salud, en la política? Me equivoqué en esto, hice mal tal negocio, pedí mal tal préstamo, tal crédito, me equivoqué. ¿Qué pasaría si alguien dice eso? Me pregunto, sería un cambio importante desde el punto de vista social. Y la gente, creo, que se calmaría mucho, porque parte de esta incertidumbre es ver que el otro me está mintiendo, o me está diciendo, yo no fui responsable cuando fue gobierno anteriormente, o cuando fue gobierno de otro gobierno, y cuando de alguna forma dijo una cosa que hoy se desdice, de todos los partidos políticos estoy hablando, no de uno en particular. Yo como personaje, como ciudadano digo, pero no le creo a este, no le creo al vecino, no le creo al tipo que pasa el semáforo en rojo, el tipo que viene y me quiere asaltar le pega un tiro. Ahí empieza parte de la violencia, tiene que ver con la mentira, con el engaño. Sí, yo creo que el hombre hoy en día espera demasiado de la vida y espera demasiado de las cosas y da por supuesto que debe tener muchas cosas. Y nosotros tenemos que relativizar un poco. La condición natural del hombre es ser pobre. O sea, la pobreza hasta el año 1800, hasta hace 200 años, el 98% de la población era pobre, 98%. Hoy es el 15, 16, 17 a nivel global, hablo. O sea, han habido avances notables en la vida. Tomá la esperanza de vida del hombre. Hace 100 años eran 45, 50 años. Hoy estamos en 80. Es decir, no desmerezcamos la situación. Yo creo que aquí hay una cuestión de demasiada ansiedad política. Acá, perdón, porque acá hay un político. Pero los políticos están muy acostumbrados a pensar en el corto plazo. Lógico, tienen elecciones todos los días, entonces deben dar respuestas inmediatas. Pero uno mirando un poco más allá, la cosa no está mal, está bien. O sea, hay mucha inequidad, pero esas cosas se van solucionando. Hay avances importantes y se logran a través de instituciones estables, republicanas, y a pesar que la palabra a veces disgusta, liberal, republicano, no entro en el terreno del fascismo, y como decía Konrad Adenauer,
todo el mercado necesario, ¿viste? Todo el mercado posible y todo el Estado necesario. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Más mercado y el Estado adecuado. Hoy en día hemos invertido la situación y todos estamos muy dependientes de un Estado que nos venga a solucionar todo. La casa, la vivienda. Donde hay una necesidad hay un derecho, decía alguien. Las necesidades son infinitas y los derechos, escúchame, cada derecho, ¿quién lo paga? Como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, alguien lo paga. Entonces, la gratuidad no existe, tiene un costo, ¿me entendés? Entonces, pero volviendo al tema, el tema es que no es que estemos mal, estamos ansiosos y pretendemos estar mejor, lo cual no está mal. Pero tenemos que ver cómo se vivía antes y nosotros hoy disfrutamos, a pesar de todo, de un estándar y un pasar de vida. Obviamente, yo digo, este desgraciado sí que tiene su auto, su casa, hay muchos que no la tienen, sí, pero pueden acceder. Si hoy no se accede a una casa y un auto, son por problemas institucionales, lamentablemente. Te digo, acá, no es él, ojo, pero es la política, son las estructuras que condicionan el desarrollo y el crecimiento económico, control de precios, que ahora lo imponen, pero ya viene de antes, en el país ya lo conocemos, controles del mercado externo. Los estados, y no solamente esto, controlan el tipo de cambio, que es una variable importantísima, el tipo de cambio y la tasa de interés a través de los bancos centrales, que son, la mayoría no sirven, no guarda, esa es otra posición que discutimos otro día. Pero las perversidades del exceso de Estado es terrible, y no hablo de la Argentina, hablo, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Roosevelt en adelante. Es un Estado gigantesco que ahoga la iniciativa individual. Somos individuos creativos y no, vos tenés que llevarte de regulaciones que el Estado que te protege, no te protege, pero por Dios, déjenme en paz. Es decir, ¿me entendés lo que te digo? Yo soy optimista, con esto cierro. O sea, la esperanza de vida ha aumentado, la condición natural del hombre ha mejorado mucho. Por supuesto, si uno se va a ciertas villas de emergencia no, si uno se va al África y al Asia hay cosas que no funcionan, pero están mejorando. Lo que pasa es que hay corrupción en el medio, ojo, y la corrupción es el peor enfermedad. Gracias. No, a ver, por supuesto que yo con algunas cuestiones... Tres ópticas absolutamente diferentes. Sí, absolutamente, y es muy válido, ¿no? Creo que con algunas coincido más que con otras, por supuesto. Creo que si hacemos una reseña histórica de la Argentina podemos encontrarnos con tiempos que han sido realmente tremendos para el país, hace muy poco tiempo, pero en definitiva me parece que discutir la historia no tiene sentido, aquí hay que tratar de resolverlo. Yo muchas veces escucho cómo se carga sobre la clase política o la dirigencia política. Yo te diría que hay una crisis de valores enorme en la dirigencia en general. Hay dirigencia empresarial, hay dirigencia sindical, hay dirigencia política, hay dirigencia de todo tipo. Muchas veces, todo el tiempo, se hace alusión únicamente a la dirigencia política. Que por supuesto existen responsabilidades, claramente, eso es obvio, eso es evidente. Ahora, también hay una vocación permanente de no hacerse cargo de nada. Y el no hacerse cargo de nada implica no cambiar nada, no modificar nada y no mejorar nada. Yo creo que en definitiva podemos tener visiones distintas sobre cómo se construyó incluso la Argentina, porque esta Argentina tal vez sea fruto de una Argentina que se fue construyendo con una tremenda inequidad y desigualdad. Pero eso es otra discusión que con todo gusto podemos darla en otro tiempo. Me parece, hago alusión a lo que dije al comienzo, si entendemos la dimensión del problema que estamos viviendo, porque es cierto lo que dice el licenciado, claramente que las condiciones de vida han mejorado si las comparamos con 150 años atrás. Ahora, lo cierto es que tenemos mucha gente que vive muy mal, mucha gente que vive como hace 150 años atrás. Sí. Eso es imperdonable. Pensar que en nuestra provincia, que en el Chaco, hoy recién estamos llevando agua potable al impenetrable, es comprender la dimensión del problema de una Argentina profundamente desigual y unitaria. Porque cuando vemos la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad tan rica, tan opulenta y tan distinta al resto del país, podemos entender cuál fue la estructura de la economía argentina
durante décadas y décadas. Hace poquito recibimos con el gobernador al embajador de Alemania y él nos decía que cuando miraba, un ejemplo nos daba, cuando miraba el mapa de las líneas férreas de Alemania y cuando miraba el mapa de las líneas férreas de Argentina, se encontraba con una tremenda diferencia. En la Argentina era prácticamente un tubo que iba todo hacia Buenos Aires. En Alemania había una distribución mucho más equitativa de sus líneas férreas. ¿Esto qué quería significar el embajador? En la Argentina se construyó todo hacia el puerto de Buenos Aires y eso es imposible que funcione. Así es. Bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Este es el CEF 1, es el primer CEF que se creó en la provincia. Hoy necesitamos sí o sí estas refacciones que vendrán como un gol de media cancha, que lo dijo ya alguna vez, para toda la comunidad educativa y todos los usuarios, inclusive espontáneos, que vienen acá a nuestro predio. El beneficio va a ser doble, más allá de lo que ya se venía cumpliendo. El bien es en realidad para todos. O sea, acá recibimos chicos desde 4 años hasta adulto mayor, tenemos actividades. Así que ellos van a estar chochos de por sí, ya estaban chochos siempre, con estas instalaciones nuevas, con más razón la disfrutaremos. Bien, ya estamos en el segundo bloque, vamos con José Luis González Palacio, psiquiatra. No me quiero meter, adelante. No, lo que yo estaba pensando, escuchando un poco todo esto, sí, decimos que había una época que estuvimos peor, pero también hubo una época, o yo la viví por lo menos, una época que estuvimos mucho mejor. Teníamos educación de primer nivel, teníamos una salud única, teníamos seguridad. Yo estudié en una facultad, mi compañero de estudio, que hicimos toda la carrera juntos, la madre era enfermera, vivíamos en una pensión, teníamos libros gratis, los profesores eran de primer nivel y la salud era pública, no teníamos obra social, lo cubríamos en la Universidad de La Plata, teníamos comedor universitario, comíamos prácticamente gratis y formamos profesionales de primer nivel. No digo que yo haya sido un profesional de primer nivel, pero por lo menos éramos profesionales por lo menos destacados en todos los niveles y en la medicina indudablemente. Algo pasó, porque esto yo lo hice hace 40 años. En realidad, en estos 40 años hubo alguna cosa que no lo teníamos hace 40 años atrás. ¿Teníamos otras cosas graves? Sin duda. No teníamos tantos pobres. Fíjate vos, 1973 el país tenía 3% de pobreza. 3%, 1973. Hoy tenemos 40 y creciendo. Entonces, el fracaso, y disculpame, ¿no? La clase política, decirle X, vamos a decirle a alguien que vino de Marte, del fracaso de Argentina es que no ha crecido la pobreza. Al decir pobreza, yo no soy socialista, o sea, pero creo en el hombre y creo en el individuo, pero esto es una barbaridad. Es decir, ¿esto qué significa? Que el país se ha descapitalizado.
porque los países que tienen alta tasa de capitalización tienen salarios reales elevados. Entonces nosotros tenemos salarios reales mínimos muy bajos y cada vez la gente gana menos. O sea, aumenta la pobreza porque no disponemos de capital. Eso es muy simple. El capital es la infraestructura, las fábricas, el conocimiento. ¿Me entendés? Es decir, y como vos decís, la escuela también. Yo me acuerdo lo que era la escuela antes, era otra cosa el secundario. Hoy no sé qué ha pasado. Es decir, en los últimos 20 años la educación es un desastre. Yo daba clase en la facultad hasta hace un año. Los alumnos de primer año venían y prácticamente muchos de ellos no sabían interpretar un texto. No sé cómo pasaba en el secundario. Entonces, eso es horrorífico. Es condenar al fracaso a la gente. Así a todos esos muchachos de qué van a trabajar. Entonces, ese es el tema. Disculpame, ¿viste? Pero es una barbaridad. Entonces, nosotros, bueno. Sí, no, hay una cosa que, para no ser tan por ahí negativo en algo y decir, bueno, esto lo vamos a arreglar dentro de 20 años o 30 años, que ninguno de nosotros creo que va a estar vivo en esa oportunidad. Por lo menos él sí. Vamos a hacer una gran Villa Miseria. Sí, no por lo menos él sí. Pero hay un tema que no nos dimos cuenta en lo que nos ocurrió durante la pandemia. Es la única vez en la humanidad que cuando la humanidad se puso las pilas, sacó una vacuna en menos de un año. Nos enfrentamos a un virus que nos destruyó. Nos enfrentamos a un virus que paralizó el mundo. La humanidad, la inteligencia del ser humano, la adaptabilidad que tenemos, que también fue de alguna manera, puede haber sido generado por alguna situación que nosotros también intervenimos en la cuestión del mundo. La suspicacia, si no, no. Pero generó una vacuna. Y hoy estamos acá, bien, gracias a que en un año se descubrió, en menos de un año se descubrió una vacuna y gran parte de la población está bajo control de esta epidemia, que nos van a venir tal vez otras epidemias. Pero indudablemente el ser humano cuando se pone las pilas y cuando se hace responsable en este área, y yo tomo la responsabilidad, el área de salud, con las equivocaciones al principio de la Organización Mundial de la Salud, dijeron, la investigación del área de salud, nosotros vamos a descubrir esto, salir adelante y descubrir una vacuna. Rafael. Me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Por eso yo creo que sí, si uno toma una función determinada, tendría que de alguna forma hacerse cargo de esa función. Sí, yo creo que vos diste una clave que el Papa Francisco lo describe de esta manera, ¿no? En relación a el gran tema que tenemos los argentinos, que nos tiramos la pelota y que no nos hacemos cargo, ¿no? El Papa dijo en una homilía una vez, era todavía el cardenal de Buenos Aires, la Argentina parece un gran cortejo fúnebre donde todos van llorando al muerto, pero ninguno se hace cargo del muerto. Yo creo que esa imagen es... Entonces, ¿desde dónde podríamos recomenzar, digo yo, para resolver este tema, ¿no? Que nos preocupa a todos y todos soñamos con un país mejor ¿no? Creo que por ahí comenzar a hacernos cargo, pero también desde la memoria histórica de ese pasado riquísimo que tuvimos, donde los argentinos hemos sabido encontrarnos. Éramos diversos en tantos modos, pero hemos sabido construir páginas luminosas de nuestra historia. El crisol de razas. Por supuesto, de la que vos decís, incluso hoy estamos todavía disfrutando, ¿no es cierto? Entonces me parece que, digamos, tenemos que buscar la manera de encontrarnos, como decíamos, de mirarnos a la cara, de reconciliarnos también desde nuestra más profunda diferencia, porque lo que pasa es que pareciera que pensar distinto, o tener una religión distinta, o tener un estatus social distinto, nos hiciera enemigos. Y eso me parece que tenemos que corregir, ¿no? En esto mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, la clase dirigente. Porque por el permanente enfrentamiento, la falta de armonía, estamos viendo, voy a poner mi bocadito, los debates que se están generando en Buenos Aires de aquellos que van a ser los candidatos, los primeros candidatos. Son un nido de gatos. Y hay un montón de cosas comunes que dicen, que tienen que ver por la educación, la salud, todos dicen cosas interesantes. No hay acuerdo. Si yo digo que vamos a capacitar a las enfermeras y el otro te dice que hay que aumentarle el salario a la enfermera, que es lo mismo, se terminan peleando por los formatos. ¿Qué pasa? Mire, creo que la política o la dirigencia política no escapa a la sociedad donde se nutre, donde convive y desde donde surge.
no hay que ver a la clase política como algo aislado de la comunidad No, o claro aislado que de la no. sociedad. Obviamente existen desde cuestiones que pasan por los egos personales hasta por las debilidades personales, por los aciertos y los desaciertos. Yo coincido plenamente con lo que decía el padre Rafael, ¿no? Y muchas veces creo que nos equivocamos cuando nos miramos el ombligo y eso nos permite ver un panorama mucho más amplio de lo que está pasando. Yo creo que, mire, si hay algo que nos podemos hacer cargo nosotros es que, por supuesto, el hacer implica también equivocarse. Pero hay que tener la humildad para saber reconocer esos errores. Y cuando uno se equivoca, no está mal pedir disculpas. Lo que está mal es reincidir en el error. Yo creo que la Argentina necesita un gran acuerdo de todos los sectores, no solamente desde la política, porque no solamente la política expresa diferencias, muchos sectores expresan diferencias y a veces en esa expresión de diferencias hasta nos encontramos con episodios de mucha violencia. Me parece que, claro. Repito lo que dije al comienzo, hoy la política tiene una responsabilidad, que es no exacerbar a la sociedad, no exacerbar a la comunidad, sino intentar clarificar un montón de cuestiones que nos permitan reencontrarnos a nosotros mismos, porque el tiempo de la pospandemia debe ser un tiempo del reencuentro, debe ser un tiempo de volver a mirarnos a los ojos, de comprender, de salir mejores, como dijo el Papa Francisco. Tenemos que salir mejores de esta pandemia. Si salimos iguales o salimos peores, hemos fracasado. Creo que el mundo, es cierto lo que decía el doctor, la verdad es que la ciencia ha permitido, con su evolución, resolver un problema que parecía imposible de resolver y que generó una incertidumbre tremenda de no saber lo que podía pasar. Hoy el escenario es distinto. Eso es muy bueno y eso es muy positivo. Ahora, si no salimos mejores de esto, fracasamos como sociedad. Bien, tiene razón acá, pero todos estamos bien orientados. Pero hay una cuestión que el factor político, para no decir sector o clase o lo que sea, tiene la responsabilidad de gobernar. Y son los que hacen que las instituciones sean fuertes, sólidas o no. Y nosotros en nuestro país asistimos a un desmadre de las instituciones. No son sólidas, no son fuertes, la división de poderes no funciona muy bien, digamos, entonces nos enfrentamos a problemas muy serios, institucionales, digo. Entonces es decir, nosotros tenemos que dar seguridad, garantía que aquel que va a invertir va a poder recuperar, si hace bien las cosas, su inversión y va a crecer en su negocio. Porque acá la gran coordinación social se da a través de los mercados. Eso se da en todo el mundo. Entonces, que es donde debe funcionar en la búsqueda del equilibrio entre la oferta, la demanda, los precios son indicativos y cuanto menos se meta el Estado en eso, mejor es, cosa que no lo hace. Entonces, el Estado va orientando la inversión y no es así. Nuestro país se ha descapitalizado, entonces debemos recuperar esa independencia o libertad de criterio para que la gente vuelva a invertir. Y eso es con seguridad y garantía. De nada sirve cuando vos tenés, como vos decías hace un rato, debates donde se agarran, no te dan las piñas, pero falta poco. Entonces eso no da garantía. Y tampoco da garantía cuando me suben los impuestos permanentemente o con fallos judiciales que van en contra de las garantías. Por ejemplo, el otro día la Corte Suprema se mandó una empresa también muy grande y le hacen pagar en un municipio la tasa de higiene y seguridad, cosa que no lo hacen, pero les cobran, por toda la actividad económica que desarrolla la empresa en el país. Es una barbaridad. Entonces vos me decís, ¿quién viene a invertir? Nadie. Entonces nos estamos yendo para abajo. Los jóvenes se van. Es decir, esas son las realidades. Yo creo que hay que, digamos, sacar el pie del acelerador en muchas cosas. José Luis, estas son una de las tantas dicotomías que están existiendo, ¿no? Él le da una lectura de economista. Ahora, ¿cuál es tu lectura? Porque en tanto y en cuanto no haya un diálogo armonioso en función de las distintas ópticas que tienen los especialistas, la Iglesia,
vos en tu área, Chapo en la de ella, vamos a seguir empeorando. ¿Por qué pasa esto? Esto es lo que no termino de entender. Cuando uno tiene posibilidades, yo tuve posibilidad de viajar bastante y conocer otras estructuras sociales de países desarrollados. Porque vos te sentás con alguien y tratás de consensuar, por lo Bueno, menos. pero hay un problema. ¿Por qué no llegamos a consensuar? Porque nosotros necesitamos el ejemplo. Nosotros necesitamos siempre, nos medimos siempre, el ser humano necesita, es una tribu, y como tribu necesita de alguna manera, el que sea, religioso, economista, político, médico, el ejemplo en la cual yo como sociedad me puedo mirar. Si yo voy en un auto y veo que pasa el tipo en el semáforo en rojo, ¿qué hago yo? Me lo banco una vez, 2 veces, a la tercera paso en rojo. No le importa. Y si eso no tiene un costo, paso siempre en rojo, ya el semáforo no sirve. No lo pongo con el semáforo en rojo, miremos en todos los espacios. Si yo soy un funcionario, sabemos, no lo digo por él nada, que cobro X cantidad de monto y tengo una Ferrari en la puerta, yo como ciudadano, ¿qué me miro? ¿O qué miro? Entonces pongamos las cosas en claro, o sea, si esa situación se empieza de arriba para abajo, no de abajo para arriba, las cosas, la de abajo para arriba son revoluciones. Mato al rey o hago la revolución contra la monarquía. Para que no suceda esto, el cambio tiene que venir de arriba para abajo. Y ese cambio tiene que ver con una cuestión ética y moral. Si yo soy un ladrón, tengo que ir preso. Sea médico, periodista, padre, cura, lo que sea. Y acá no sucede eso. Entonces, yo como ciudadano, ¿cómo no voy a ser violento si no tengo un respaldo ni jurídico, ni económico, ni de seguridad? Lo único que yo tengo que tener es plata en el bolsillo para pagarme la educación, para pagarme la salud, para comprarme la Ferrari o para salir del país. Y otra de las cosas que es muy importante, estamos viviendo en este momento en un país expulsivo. Es lo que dijo él, es cierto, yo estoy cansado de escuchar en el consultorio la cantidad de jóvenes formados en Argentina que se están yendo para trabajar de lavacopas en otra parte del mundo. Sí. Entonces, eso es violencia. Esa es la violencia y esa es la ruptura. Y después tenemos el factor fundamentalista. Yo tengo la razón y vos te estás equivocado. Si yo tengo la razón, tengo el derecho de tomar sobre vos lo que quieras. Entonces, si no generamos ese cambio, que no es con un compromiso de todos, pero el de arriba no genera el cambio, el de abajo no lo va a hacer nunca. Va a ser muy difícil. Yo no puedo creer que la clase política no vea, no sienta ese tipo. ¿Les está impactando lo suficiente como para poder tomar medidas más allá de las que se están tomando? Porque verdaderamente la situación es muy difícil y este año y medio de pandemia esto fue terrible, ¿no? Esto golpeó durísimo en todos los estamentos, en todos los negocios. Pero ¿están percibiendo esa necesidad y están haciendo algo para satisfacerla? Porque las manifestaciones sociales permanentes es una demostración de que quizá no... Por supuesto que hay niveles de conflictividad social que son enormes, muchos que tienen que ver con la situación social efectivamente y otros que tienen que ver con componentes políticos, como los que vivimos hace pocas horas aquí, con un partido político que desquició el centro de la ciudad de Resistencia toda la mañana. Pero más esa creo que es otra discusión. Claramente, desde la dirigencia o desde los distintos gobiernos nacionales, provinciales o municipales, cada uno con su impronta o con sus ideas, estamos todos trabajando a los efectos de resolver problemas que tienen que ver con pobreza estructural. Ahora, yo le digo lo siguiente, ¿alguien puede creer que vamos a resolver la pobreza estructural si no tenemos un desarrollo en materia de infraestructura? Es imposible. ¿Alguien puede creer que la pobreza estructural se va a resolver si no tenemos agua potable? Si tenemos chaqueños que no consumen agua potable, si tenemos chaqueños que no tienen cloacas, si tenemos chaqueños que tienen que hacer cientos de kilómetros porque no tienen rutas pavimentadas, es imposible. Entonces, lo que hay que hacer es distribuir mejor los recursos. Por eso yo destaco, se sale de la vaina mi amigo por contestarme, pero por eso yo la verdad que destaco. Fíjense que todos estamos hablando de las diferencias. Mire, hay una experiencia que está resultando muy bien, que es el Norte Grande. ¿Cuál? Es el Norte Grande, es la constitución del Norte Grande argentino. Sí. Que tiene en su seno gobernadores de distintos signos políticos, todos con un mismo objetivo: comenzar a revertir
la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza que ha tenido históricamente la Argentina. Porque si tenemos un norte sin cloacas, sin pavimentos, sin rutas, sin infraestructura que permita crecer, sin gas, ¿usted dónde cree que van a ir las industrias si acá no podemos ofrecer gas natural, que implica bajar los costos, o energía de buena calidad con menor costo, o rutas? ¿A dónde van a ir? Van a ir donde ofrecen mejores condiciones. Le vamos a dejar pasar un bocadito, Charlie, al padre Rafael, porque, claro, se supone que las iglesias en general, de cualquier religión, son los que más contactos tienen con la gente más carenciada. No solo económicamente, sino espiritualmente. Y esto ha impactado en todos los estados, ¿no es cierto? Eso quizá lo puedas definir mejor que yo, pero nosotros lo vemos como periodistas, las necesidades que tiene la gente, y finalmente termina recurriendo a ustedes. Ciertamente esta fractura, digamos, social es también una fractura hondamente emocional, interna, ¿no es cierto? Y es cierto que, digamos, como dijimos al principio, este largo viaje de frustraciones y de desencanto va marcando tanto a nuestra gente y la va volviendo como amarga, pesimista, desesperanzada, triste al fin y al cabo, ¿no? Y me parece que, digamos, yo viví 15 años fuera de Argentina y si bien es cierto, nuestro país tiene cosas muy complicadas, es cierto que tiene también cosas muy hermosas. Por eso yo siento que debemos nosotros trabajar para recuperar esas cosas hermosas que tenemos como pueblo creativo, pueblo alegre, pueblo festivo, pueblo creyente, ¿no es cierto? Y me parece que justamente lo que vos acabas de decir, ¿no? La gente en este tiempo se refugia mucho, digamos, en las iglesias, en los pastores, en los sacerdotes, qué sé yo, en el mundo judío, en el rabino, buscando encontrar ese sentido que perdió, buscando encontrar esa esperanza que la ha perdido. Entonces ahí es en ese ámbito donde intenta de algún modo rehacerse, pero yo creo mucho en nuestro pueblo. Creo verdaderamente que tenemos nosotros unos valores increíbles y que podemos salir adelante. El Papa habla de ese fogón donde está el rescoldo y que hay que como atizar y que hay que volver a encender el fuego, pero ese fuego está y de ese fuego depende justamente que nos reencontremos, que miremos al otro, que nos pongamos de acuerdo, que hagamos ese famoso contrato social que nos cuesta tanto construirlo, pero creo que es posible. Bien, no. Quería. Continuando acá, el Papa hace poco, en la reunión de ideas, valoriza el trabajo como algo valioso y que da valor al espíritu y a la razón de la existencia del ser humano, el trabajo, y no el subsidio que debe ser temporal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos disminuir al Estado. Tenemos que bajar nuestro gasto público. Esto sé que suena insistente, es feo, todo el mundo no le gusta a la gente, pero debemos retornar a la institucionalidad. El artículo 4 de la Constitución Nacional Argentina dice que los ingresos de la nación provienen de las gabelas de las exportaciones y las importaciones y de una manera excepcional otros impuestos hacia la producción. ¿Está claro? Y nosotros no lo hemos hecho así. Desde el año 32, con el impuesto a las ganancias y después con la ley de coparticipación federal, allá en el año 35, la creación del banco y un montón de otras cosas más, hemos malversado la Constitución y seguimos malversándola. Entonces, es decir, debemos ser respetuosos de las leyes que nos rigen. Como acá bien dijo el doctor, somos una tribu, que hay ciertas normas y reglamentos que nos guían. Mientras nosotros no respetemos eso y estamos todavía excesivamente dependiendo del Estado, quitemos las regulaciones, bajemos impuestos, la gente va a salir a trabajar por sí sola. Coincido, necesitan agua, necesitan camino, desde ya la infraestructura social básica es importante, indudablemente. Pero si no está lo otro... José Luis, tenés un minuto y después tiene un minuto Chapo y se nos termina el programa. No, lo que yo digo, esto, a ver, yo creo que vuelvo a insistir en un factor psíquico más social
es el ejemplo. Vuelvo a insistir con ese punto. Si nosotros podemos cambiar cuando aparezca el ejemplo de las personas para poder cambiar. Por eso la gente se vuelca mucho actualmente a las cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque de alguna forma se tiene que agarrar de algo que diga, bueno, sigo a esto que me da una posibilidad menos de incertidumbre. Sobre todo cuando vas siendo viejo. Juan Manuel, tenés un minuto. Porque bueno, mucho de esto que se está diciendo acá, la herramienta la tiene el Estado. Mire, cuando el Estado se corrió, generó las crisis más profundas a nivel social y económico. Cuando se corrió el Estado, nos endeudaron por 100 años. El Estado tiene que estar presente, no puede dejar todo en manos del mercado. Yo quiero que vayamos juntos a ver, puedo elegir Sausalito, Bermejito, Paraje el Sausal, quitemos al Estado de allí y veamos si esa gente tiene alguna oportunidad. Primero generemos la oportunidad, generemos las condiciones y después veamos. Pero si no, un Estado ausente implica dejar a la deriva a millones de argentinos. Yo voy a ceder el minuto que normalmente tengo para cerrar al padre del Blanco porque creo que él destacó, ¿no es cierto?, la necesidad de creer. Pero me parece que cuando dejemos de creer el uno hacia el otro y estamos yendo en camino a eso, ahí verdaderamente vamos a estar en una sociedad absolutamente decadente y creo que no debe de ser así. Así es, el ser humano es polvo y luz. Y yo creo que a veces el gran tema es que nos quedamos en el polvo, ¿no? Nos quedamos en la materia, nos quedamos en esa cosa pesada y oscura. Y tenemos que volver a recuperar, digamos, esa luz que viene del sentido de trascendencia, que viene de la fe, que viene de las expresiones religiosas, pero también de ese sentido hondo, profundamente humanista, que es el que nos da la luz para encontrar el camino y resolver nuestros problemas. Bien, señores, llegamos al final de este programa. Daba para una hora más porque tener el panel que tenemos y hablar de lo que estamos hablando era para extenderlo. Pero lamentablemente la hora que tenemos es la hora que tenemos. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafío y muchas gracias por compartir este programa con todos nosotros. Esto es lo que se llama la residencia estudiantil. Ahora estamos con refacciones. Esta residencia para mí en su momento fue como un salvavidas. Fue un lugar donde nos abrieron las puertas cuando estábamos pasando una difícil situación económica. Uno se pone contento por los que vendrán porque van a tener un mejor lugar que va a ser más confortable. La verdad que le da la posibilidad a muchos estudiantes poder progresar, así que es genial que exista esto, la verdad. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.